Porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un conjunto muy importante de noticias nacionales e internacionales saludan esta madrugada del jueves 17 de enero del año 2019. Entre las noticias internacionales, bueno, se arrecia, se estrecha el cerco internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Ojo con esto, siempre hagamos la distinción, nunca repitamos lo que dicen a veces las agencias internacionales de manera poco correcta, ¿no? Y que lo utiliza el gobierno para repetirlo. Dicen sanciones contra Venezuela o se estrecha el cerco contra Venezuela. No, nadie está hablando de eso en realidad. Estamos hablando del cerco internacional de las democracias contra el régimen del señor Nicolás Maduro Moros por las claras inconsistencias de su accionar en relación a lo que son las normas de la vida en democracia. De esa manera tenemos que en la mañana de hoy algunos de los titulares que con mayor profundidad va a desgranar ese gran periodista que es Pedro García Otero dentro de breve tiempo, son los siguientes. Estados Unidos y Canadá hablaron sobre crisis de Venezuela. Mike Pompeo, felicitamos a la Asamblea Nacional por declarar usurpador a Maduro. Justin Trudeau, países amigos de Venezuela deben alzar su voz y condenar al gobierno de Maduro. Mike Pence, Estados Unidos va a seguir fuerte con el pueblo de Venezuela hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. Los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, condenaron enérgicamente la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, entre otros titulares. Eso a nivel, repito, del tema nacional e internacional. Acá, en nuestro patio, tengo que informarles que prácticamente todos los eventos, las concentraciones públicas, los llamados cabildos abiertos organizados por la Asamblea Nacional han tenido una respuesta no solamente entusiasmada, sino masiva de la población. Es realmente interesante en ver en los hechos, en la práctica, cómo se han producido dos cosas. Estamos apenas a jueves y dos eventos han corroborado planteamientos que hicimos acá los días lunes y miércoles. El lunes nosotros acá señalamos la necesidad, y lo dijimos así mismo, queremos creer que todo lo actuado desde la Asamblea Nacional se corresponde con una estrategia concertada y con una dirección colectiva. Digo esto porque es que realmente el país está tan necesitado de liderazgo, que entonces, bueno, surge una figura por la dinámica que sea, por un acuerdo administrativo, porque le tocaba X, por la razón que sea, entonces de repente empiezan a cifrarse en esa persona nuevamente expectativas, esperanzas, un poco la tendencia esta del pensamiento mágico, o incluso hay que reconocerlo, la inercia de la cuestión caudillesca. Entonces, bueno, Guaidó es un gran tipo. Guaidó es un político serio. Guaidó es una persona que ha asumido con valentía un conjunto de responsabilidades muy importantes. Pero Guaidó es parte de un diseño colectivo, parte de una dirección colectiva, y así hay que verlo y así hay que exigir que sea, porque es la única garantía de que haya coherencia, de que haya continuidad en la lucha y de que esa lucha tenga éxito. ¿Entiendes? Entonces, eso lo dijimos el día lunes.
Decíamos, queremos creer que esto es parte de un esfuerzo colectivo y concertado, pues el día martes tuvimos la corroboración de eso. En la sesión de la Asamblea Nacional, por casi unanimidad, se aprueban esos 4 acuerdos fundamentales que diseñan. Los 4 acuerdos del pasado martes en la Asamblea Nacional son como 4 piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente y señalan la estrategia a seguir. Luego, el día miércoles, cuando hacemos el balance de lo ocurrido el martes en la Asamblea Nacional, entrevistamos acá a Delsa Solórzano y Delsa refiere, explica, detalla lo ocurrido en la Asamblea Nacional y señala la importancia de los cabildos abiertos. Bueno, en efecto, hoy, jueves 17, podemos inventariar que todos estos eventos han sido de manera importante apoyados por la ciudadanía. Queda pendiente, lo digo desde el mejor ánimo, queda pendiente realizar eventos y más que eventos, construir empatía, construir cercanía en aquellos sectores sociales que no son los sectores sociales tradicionalmente afectos a la oposición. Por razones espaciales, vamos a decirlo claro, es más fácil hacer un cabildo abierto en Santa Rosa de Lima, como efectiva y exitosamente se hizo, que hacerlo, por ejemplo, en las minas de Baruta. Digo, por razones del diseño urbano, del tejido urbano, del espacio. Es más sencillo hacerlo en la Plaza Washington del Paraíso que hacerlo en la Cota 905. Obvio. Ahora, eso no quiere decir que allá en la Cota 905 no haya que hacer el trabajo. Hay que hacerlo y se está haciendo. Ahora, hay que ponerle fuerza a eso porque, repito, es demasiado importante que La Esperanza haga un crossover espacial, geográfico, social y llegue y prenda y se nutra en esos espacios donde también hay descontentos y donde, por cierto, habita la mayoría. Hablando de esos espacios, yo quiero en esta madrugada del jueves 17 de enero hacer una alerta. Ayer el señor Maduro Moros dedicó buena parte de su mensaje a una cosa que él llama la misión Venezuela Bella. Y yo creo que los venezolanos no debemos dejar pasar esta nueva burla sin un señalamiento claro, preciso, condenatorio. Cuando Maduro habla de la fulana misión Venezuela Bella, arranca por decir lo siguiente. ¿Vieron lo hermosa que está Caracas? ¿Vieron lo bella que pusimos a Caracas? Lo iluminadita, lo preciosa que está Caracas. Bueno, como tuvimos tanto éxito embelleciendo a Caracas, ahora vamos a extender este programa a 60 ciudades más y la vamos a llamar Misión Venezuela Bella. Pero, ¿dónde hay que tener los ojos para decir que Caracas está bonita? ¿Dónde? Ciertamente, Maduro ordenó colocar una gran cantidad de avisos luminosos navideños en algunas avenidas y además una importante también cantidad de muchachos con poco conocimiento, con a veces ningún equipamiento, con poca idea de lo que están haciendo, aparecen haciendo refacciones en mobiliario público, en aceras, en autopistas, en lugares, e incluso en algunos sitios haciendo, en vez de un bien, un daño a la ciudad, como es el caso de la tala indiscriminada, la poda indiscriminada de árboles en Caracas. Eso se ha visto, sí, pero, señor Maduro, usted sabe que Caracas está sedienta. Usted sabe que Caracas está sin una gota de agua. Muchísimos sectores en muchísimos sitios. Usted sabe que Caracas está intransitable en muchísimos lugares. Usted sabe que Caracas está sin gas doméstico para cocinar en muchísimos sitios. ¿Sabe usted los niveles de contaminación que hay en Caracas por los severos problemas que enfrenta el sistema de recolección de desechos sólidos? El aseo urbano, carísimo, por cierto. ¿Usted lo sabe? No, usted no lo sabe.
Usted no lo sabe porque usted vive desde hace años en una burbuja de aire acondicionado, de camionetas blindadas, de escoltas, ahora de casa militar. ¿Entiende? Rodeado de aduladores que le dicen, estás delgadito, Nico. Sigue, Nico. Qué bien te ves, Nico. Qué sincero te escuchas, Nico. Eso, por supuesto, se lo dicen solamente los aduladores. Pero de resto, Caracas se está cayendo. Cayendo. ¿Tú me entiendes? Ah, pero cierto, montaste los avisitos. Montaste los anuncios navideños. Y bueno, alguien se metió un realero con eso, ¿me entiendes? Y eso es lo que van a extender a toda Venezuela. No es poca cosa, señores. No es poca cosa. En primer lugar, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, es una burla y una burla sangrienta al dolor del venezolano. En segundo lugar, hay un tema de fondo, un tema económico. Caramba, aquí hay aspectos de la gestión pública que necesitan con urgencia ser atendidos. ¿Cómo tú me vas a gastar plata en murales, menso? En una ciudad que se está muriendo la gente de sed y de hambre. ¿Cómo me vas a estar gastando real, irresponsable, en adornos, en el mobiliario urbano, en el derruido, destruido mobiliario urbano, mientras la gente no tiene una gota de agua, mientras no hay medicinas en los hospitales, mientras las escuelas se están cayendo? ¿A quién beneficia eso? Ah, por supuesto, a los contratistas. Y a los contratistas, es decir, a los amiguitos del gobierno, ¿no? A los chupasangre, ¿ves? A los parásitos rojos, porque ninguna de esas cosas son licitadas públicamente. Ninguna de esas obras son licitadas públicamente. Señores, de esto hay precedentes. Lo que está haciendo, lo que está anunciando el señor Mauro Moros tiene un precedente. Cuando ustedes quieran saber exactamente qué es lo que quiere hacer el oficialismo con Venezuela, volteen hacia el sufrido Estado Vargas. En Vargas es algo así como el banco de pruebas de lo que luego harían en toda Venezuela. Solo por una razón fundamental, allá en Vargas, por allá, por el año 99, empezandito este desastre, la naturaleza les hizo un favorcito. El deslave de Vargas acabó con toda la estructura económica, acabó con la infraestructura turística, acabó con la infraestructura comercial y destruyó casi todas las fuentes de trabajo. Entonces puso a todo el Estado prácticamente de rodillas desde el punto de vista económico en manos del gobierno, en manos del régimen. ¿Tú me entiendes? Puso a todo un Estado en condición de damnificado a depender de lo que el gobierno hiciera o dejara de hacer. Eso fue lo que explicó durante tantísimo tiempo que un Estado tan maltratado, tan sufrido, siempre los rojos salieran con aquellas votaciones abultadas. Porque, repito, era un Estado donde para vivir, para respirar, para comer, dependías de las únicas fuentes de trabajo que quedaban en pie, que eran el puerto, el aeropuerto, la alcaldía y la gobernación. Todo en manos del gobierno. ¿Entiendes? En todo el país les costó un poquito más de tiempo porque el deslave en toda Venezuela no fue natural, no se trataba de la lluvia ni del cerro. El deslave en toda Venezuela se llama el chavo madurismo, el chavo Diosdado madurismo, que lograron en 20 años lo que ya la naturaleza logró en 20 días de lluvia. ¿Me explico? Bueno, allí en Vargas fue donde por primera vez se aplicó esto como modelo de gestión. Si usted pasa por la avenida Suble, ¿no? Por toda la avenida principal de La Guaira, usted va a ver unas maticas sembradas, va a ver unas paradas de autobuses que parecen palacios, sin exagerar. Va a haber unas obras de ornamento, unas plazas muy bonitas, en un estado donde no hay agua, donde la gente se muere de sed, donde no hay fuentes de trabajo, donde no hay cloacas, chicos. Y las aguas servidas caen directamente al mar, a las playas, que es de lo poco que puede vivir ese estado. Donde la planta de tratamiento de Punta Gorda está paralizada desde hace tantísimo tiempo. Ah, pero hay adorno. Hay adorno. Y los caraqueños pasamos por Vargas, por la avenida Sublé y decimos, ah, pero esto no está tan mal. Y no nos damos cuenta de dos cosas. Primero, el tema clásico,
de Vargas, las paradas de autobuses, son, repito, unos palacios. Son unos palacios por donde pasan las perreras recogiendo a la gente. Unas fastuosas, multimillonarias paradas de autobuses en un estado que no tiene autobuses, ni carritos, ni camionetas, ni nada. Y la gente sometida al trato infame de montarse en las perreras. Bueno, ese reino del ornato, costosísimo además, ¿no? Sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de control, ¿no? Ciertamente un gran negocio para unos pocos y una gran tragedia, la ratificación de la tragedia para muchísimos más. Eso es lo que llama el señor Mauro Moros, ahora extendido a toda Venezuela, la misión Venezuela Bella. No permitamos que el cinismo impune siga agrediendo la dignidad del venezolano. Vamos a señalarlo como es. Cada vez que nos vengan con el cuento de que vamos a inaugurar la vivienda número 3 millones y vamos rumbo a la vivienda número 5 millones y bla, 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 hay que decírselo claro, ¿vale? En este país no se está produciendo cemento porque ustedes destruyeron las fábricas de cemento. En este país no se están produciendo cabillas, ni se están importando cabillas porque ustedes destruyeron las fábricas de cabillas y se robaron las divisas para importarlas. En este país no se están construyendo los perfiles de aluminio necesarios para construir viviendas, ni se están importando porque, repito, se robaron las divisas necesarias para importarlo. Entonces, un país sin cemento, sin bloque, sin cabilla, sin aluminio, ¿cómo es que están construyendo vivienda? Se cae por su propio peso, ¿verdad? El cuento de la gran misión vivienda, no sé qué cosa. Entonces vamos ahora para algo más soft, vamos para el ornato urbano, a la gran misión Venezuela Bella. Bueno, hay que decirlo con claridad, ya eso lo sabemos y nadie, absolutamente nadie se come el cuento. Esto hay que denunciarlo y denunciarlo con fuerza. No vayan a pensar que esto tiene poco impacto. Miren a Vargas si creen que eso tiene poco impacto manipulatorio desde el punto de vista político. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. De todas las noticias que están reventando el celofán en esta madrugada del jueves 17 de enero, quizás la más importante tiene que ver con un documento presentado por 120 organizaciones de la sociedad civil venezolana ante las Naciones Unidas, ante las agencias de las Naciones Unidas que operan en nuestro país. ¿Por qué este documento? Bueno, porque durante demasiado tiempo las agencias de Naciones Unidas han estado de espaldas a la crisis venezolana. Apenas en el año 2018 iniciaron una reacción frente a lo que está ocurriendo y además estamos a las puertas de una posible visita de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Bachelet. En ese contexto se produce este documento, repito, firmado por 120 organizaciones de la sociedad civil venezolana. Y una de las organizaciones firmantes es Médicos Unidos por Venezuela. Tenemos en línea precisamente a Jaime Lorenzo, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio el contenido. ¿Qué contiene este documento? ¿Qué es lo que plantea y sobre todo a qué aspira? Te escuchamos.
Buenos días, Chuo, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas. Bueno, amigos, tal como lo has dicho, 120 organizaciones de la sociedad civil estamos apoyando un documento en el cual ponemos en blanco y negro una situación que, independientemente de que las agencias internacionales sean órganos con característica o carácter diplomático, esa diplomacia tiene que ver mucho con entender la situación social que ocurre en un país. Como lo ha dicho, el documento recoge información que desde 2014 diferentes organizaciones de la sociedad civil han estado haciendo las alertas y los llamados de atención a los organismos de la comunidad internacional, y el silencio ha sido impresionante. E incluso las pocas intervenciones para aquel tiempo eran como copartícipes o invitados de piedra para apoyar o mantener una gran situación de complicidad en función de lo que ocurría en el país. En efecto, en el 2008 la situación creció enormemente y empezamos a ver los primeros pasos por parte de esas agencias internacionales en función de reconocer lo que el propio secretario general de las Naciones Unidas había descrito como una situación humanitaria compleja. Comienzan los eventos, inclusive lamentablemente tuvimos la visita de la representante de la OPS a nivel de toda la Iberoamérica, y no queda más, en función de las declaraciones que ella forma parte de ese conglomerado de organizaciones y agencias que no tomaban decisiones. Llegamos por fin al 2018-2019, donde aparentan una situación de preocupación, pero hay acciones que nos llaman mucho la atención. Entendemos que el diplomático tiene que tener un equilibrio, eso es entendible por parte de nosotros, pero ese equilibrio tiene que ir más allá de la cuestión política. Los representantes de algunas agencias internacionales estuvieron presentes en la juramentación y en la actividad realizada en el Tribunal Supremo de Justicia, en donde su presencia podemos entender, pero también si querían mantener un equilibrio, debieron acudir al llamado, a la invitación de la nueva toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional. Así es. Porque el equilibrio del diplomático siempre tiene que estar presente. Hacemos el señalamiento de que tienen que entender esas agencias internacionales y el mundo que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela escapa a todo parangón anterior o a cualquier situación que haya ocurrido en cualquier otro país. Esa situación está llevando, y lo puedes ver claramente, y lo sentimos todos, en un deterioro cabalgante de la situación social y económica de nuestro pueblo, y está asignada no solamente por la inmigración forzada, que ha sido enorme y está cada día aumentando la cantidad de conciudadanos que están saliendo del país por la situación. En nuestro sistema, en el área de salud, ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos días con situaciones extremas donde se evidencia el deterioro total del sistema de salud al no tener respuesta a situaciones que son prevenibles y previsibles por parte de un sistema de salud. Ese llamado que hacemos de despertar, de poner conciencia de la situación de la emergencia humanitaria compleja y la visión de algunas agencias internacionales, es el gran llamado que hace ese documento, que ha sido divulgado no solamente en Venezuela, sino ya fue divulgado de manera internacional, para que la alerta esté presente. Y más en estos tiempos en donde la Asamblea Nacional tomó una decisión de dar el apoyo total a la situación, que los países que quieran ayudar a nuestro país en la emergencia humanitaria compleja comiencen a establecer los mecanismos para hacerlo, y que la Asamblea Nacional está tomando esa decisión de apoyo. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, que es una de las 120 organizaciones de la sociedad civil que suscriben un documento de 8 páginas, un documento muy bien argumentado y muy fuerte, muy duro,
pero esa dureza es necesaria. Repito, en estos momentos terribles desde el punto de vista de la crisis humanitaria que vive el país, el gobierno, el señor Maduro Moros, está utilizando a los oficiales de las agencias internacionales de Naciones Unidas en Venezuela para presentarlos como que si estuviera recibiendo su gobierno un apoyo de la ONU, cuando eso no es así. Entonces este documento de las organizaciones, de estas 120 organizaciones de la sociedad civil, pone los puntos sobre las IES en esa situación. Una pregunta, doctor Lorenzo, estos planteamientos hechos por estas organizaciones de la sociedad civil han tenido algún tipo de respuesta por parte de los representantes de las agencias especializadas de la ONU? Mira, el documento lo sacamos a la luz pública el día de ayer. Nos imaginamos porque ya sabemos que fueron recibidos en diferentes organizaciones internacionales y agencias. Esperamos la respuesta. Puede ser el silencio, pero ya sabemos que inclusive algunas embajadas y países recibieron el documento para que quede claro la situación y empezar a revisar, inclusive, quizás no sea ahora, más adelante, cuál es la verdadera función de muchas agencias internacionales. Es un llamado de atención con mucha fuerza, como tú lo has dicho, y desenmascarando ciertas situaciones del uso inadecuado, ya sea de una forma consciente o inconsciente, lo cual no creemos en agencias internacionales que sean niños de pecho, que no deben tomar actitudes y no deben tomar posiciones exclusivas de una situación, cuando hay situaciones donde hay dos grupos o dos pensamientos totalmente opuestos, y se debería hacer que ellos deberían ser el fiel equilibrio de la balanza, lo cual hasta el momento no lo han demostrado. Doctor Lorenzo, agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 17 de enero. Era el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela, explicándonos la naturaleza, propósito y alcances de este documento emitido por 120 organizaciones de la sociedad civil venezolana a las agencias internacionales, las agencias especializadas de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es la importancia de esto? Mire, voy a tratar de refrescarles un poco la memoria. Seguramente algunos de ustedes recordarán cómo hace 3, 4 años la FAO, que es la agencia especializada de las Naciones Unidas sobre temas de alimentación, premió al gobierno, le dio un premio internacional al gobierno por sus grandes éxitos en la lucha contra el hambre y bla, 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 bla. En aquel momento, por supuesto, eso generó conmoción en el país, porque sencillamente ya estaba avanzando la hambruna en Venezuela, ya estaba avanzando el problema de la desnutrición, no solamente en los grupos más vulnerables, sino en otros espacios de la sociedad venezolana. Entonces, nadie se explicaba cómo una instancia técnica internacional como la FAO iba no a no criticar al gobierno, sino incluso a premiarlo. ¿Recuerdan eso? Bueno, en aquellos momentos algunos pensaron todavía en darle el beneficio de la duda a esas agencias internacionales. Se decía, estas agencias internacionales se nutren de la información que le dan los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, y el sistema estadístico nacional en Venezuela está maniatado, está amordazado, está contaminado por la politiquería. Y si tú le metes a un sistema de información falsa, lo que sale son resultados falsos. Así algunos intentaron disculpar esa conducta de las agencias internacionales adscritas a las Naciones Unidas en nuestro país. Pero luego fue tan contundente la forma como la realidad cacheteaba las falsas cifras del gobierno, que a su vez eran replicadas por esas instancias internacionales, que se vieron en la necesidad ya en el año 2018. ¿Y por qué en el 2018? ¿Por qué en el 2018? Ah, bueno, porque ya había empezado el éxodo masivo. ¿Tú me entiendes? O sea, no se trata de que las agencias internacionales de la ONU llegaron y dijeron, ah, caramba, mira, aquí está el detalle que nos faltaba. No habíamos visto la letra pequeña, no nos habíamos dado cuenta de estos numeritos. No, lo que ocurrió fue que centenares de miles, millones de venezolanos salieron de nuestras fronteras
creando, por cierto, situaciones tremendamente críticas en los países de la región. Entonces, por supuesto, el mundo volteó hacia acá y le dijeron a la ONU, pero chicos, ustedes no están diciendo que eso es una maravilla, ustedes no estaban premiando al gobierno de Maduro porque la alimentación era fantástica, ustedes no están diciendo que felicitaban al gobierno porque la normativa en materia, por ejemplo, de violencia contra la mujer es la mejor de la región y bla, bla, bla. Bueno, parece que hay un desastre. Y tuvieron que decir, sí, hay un desastre. Acabamos de descubrir que hay un desastre. ¿Entiendes? Ahora, habiendo ocurrido eso en el año 2018, ahorita, en enero del año 2019, estos señores de las agencias especializadas de la ONU, de Naciones Unidas, van a la toma de posesión irregular de Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia y luego además asisten a una reunión con Maduro televisada en Miraflores, reunión que Maduro presenta de manera política como un apoyo del sistema internacional a su gobierno. Es en esa circunstancia cuando el día de ayer 120 organizaciones de desarrollo social, ojo, no estoy hablando de micropartidos disfrazados, no, estoy hablando de auténticas organizaciones de la sociedad civil, hacen este planteamiento que nos ha explicado acá el doctor Jaime Lorenzo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con otra noticia que nos preocupa muchísimo, que nos preocupa tremendamente. Para hoy está anunciado un paro nacional de maestros. Esto es muy grave. Muy grave, no porque los gremios estén convocando a paralización de actividades, no, eso no es lo más grave de todo este asunto. Lo más grave es que, aunque los gremios no convocaran acciones conflictivas, la educación venezolana se está paralizando. Los maestros se están yendo de la profesión y se están yendo del país. Y los que quedan no tienen literalmente cómo comer. No tienen ni siquiera cómo llegar a sus sitios de trabajo. No tienen para pagar el pasaje. ¿Me explico? Así de ruda está la situación. Los maestros no tienen cómo comprar detergente para lavar la ropa para poder ir a trabajar. Los maestros no tienen zapatos. ¿Ustedes recuerdan la historia de un profesor universitario de la UCAP que tuvo que recibir ayuda de sus alumnos para poder comer? Ustedes recuerdan la historia de un profesor universitario de la UCB que tuvo que recibir ayuda para poder tener un par de zapatos para ir a dar clases. Bueno, si eso ocurre con los profesores universitarios, ¿qué no estará pasando con nuestros maestros de educación primaria, de educación básica y de educación media diversificada? Entiéndase eso. Esto es muchísimo más grave que una situación sencillamente de conflictividad gremial. Esto es un colapso de una de las redes de servicio público fundamental, como es la red escolar. Por eso recurrimos a criterio experto para que nos ubique, para que nos indique
cuál es la razón profunda de esta situación o las razones profundas de esta situación que confrontamos en materia educativa. Buscamos la opinión de la doctora Olga Ramos. Olga Ramos es integrante de la Asociación Civil Asamblea de Educación y es una investigadora en el área. Doctora Ramos, ¿cuál es la razón, repito, de esto que está ocurriendo en materia educativa y que está anunciado con carácter conflictivo a partir del día de hoy? La escuchamos. Un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo y de la carrera docente en Venezuela desde hace 2 décadas. O sea, se comenzó con la transformación de las escuelas y de los docentes en lugar de espacios para la formación y el desarrollo pleno de las potencialidades de los estudiantes, específicamente en educación básica, que es obligatoria en Venezuela. Se comenzó en la transformación de esos espacios como espacios para la formación de partidarios con una ideología política específica. Entonces allí ya hay una primera modificación de lo que es la lógica de la carrera docente y de la formación y de la misión de la educación en Venezuela. Después de eso comenzó un deterioro progresivo de la carrera docente como tal. Se comenzaron a eliminar los concursos de ingreso y ascenso, por lo que ya el docente, para poder ingresar al servicio, pues tiene que depender del beneplácito del ministerio, y no se trata de un proceso objetivo y académico donde la persona demuestra su conocimiento y por lo tanto tiene acceso a dictar clases en una escuela. Entonces eso digamos que fue como otro de los elementos, pero con esa serie de aspectos se fueron sumando a el continuo deterioro del sistema educativo. El sistema educativo, además de los temas asociados al uso ideológico, ha venido siendo descuidado, muy descuidado por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, no hay presupuesto constante y suficiente, a veces ni siquiera hay presupuesto real para dotar a las escuelas de equipos, de mobiliario, de material pedagógico. No hay presupuesto para hacerles mantenimiento ni para construir realmente nuevas escuelas. Siempre se trabaja como en una lógica propagandística, Jesús. O sea, la idea es que nosotros vendemos una especie como de gestión ficticia, y con eso la gente debería creer que las escuelas tienen financiamiento. De hecho, Nicolás Maduro ayer dijo que nunca han faltado los recursos para educación, cuando han faltado porque nunca han sido asignados realmente. Entonces las escuelas están deterioradas con el agravante de que en los últimos 2 años han comenzado a fallar los servicios públicos, y entonces hay elementos externos que también están atentando contra el funcionamiento. Entonces se va la luz con frecuencia, no hay agua en las escuelas con frecuencia, el sistema de transporte se ha venido deteriorando porque no hay repuestos y las unidades cada vez son menos, y el maestro tiene primero que poner dinero de su bolsillo para trasladarse, a pesar de que no le alcanza el salario, necesita financiar su alimentación, necesita financiar los gastos de su familia, pero muchas veces, como no hay recursos materiales en las escuelas, a veces pone en su bolsillo para comprar una resma de papel. Entonces hay una serie de elementos que están haciendo que, entre los problemas que tienen las escuelas para su funcionamiento y el alto costo de la vida que se ha venido disparando por la hiperinflación, han hecho que el maestro no tenga las condiciones para financiarse. De hecho, un maestro hoy en día, como no existe un sistema de transporte escolar asociado a las escuelas nacionales, que son la mayor cantidad de la nómina, por cierto, de las escuelas del país, dependen del Ministerio de Educación, esa falta hace que los maestros tengan que estar financiando con su trabajo la posibilidad de trabajar en las escuelas. Por lo tanto, los maestros tienen a veces
veces que buscar trabajos complementarios para poder tener dinero, para poder trabajar en las escuelas. O sea, eso es una especie como de absurdo. O sea, no puedes tener que generar ingresos adicionales para poder financiar tu trabajo en una escuela. O sea, ahí no hay vocación que soporte eso. Entonces, esa situación se complicó porque con esa medida que tomó el gobierno el año pasado de homogeneizar los salarios, se desconocieron todos los beneficios contractuales de los docentes. Los docentes... Estamos anunciando... tenemos un problema acá con la comunicación. Estamos conversando con la doctora Olga Ramos. La doctora Olga Ramos es vocero de la Asociación Civil Asamblea de Educación, uno de los voceros de la Asociación Civil Asamblea de Educación, y nos está informando el contexto de esta decisión de los gremios educativos de declararse en conflicto nacional a partir del día de hoy. Repito, esta es una situación muy grave, no solamente por lo que implica pues una directiva gremial en este sentido, una decisión gremial en este sentido, sino porque decidan o no decidan esto los gremios educativos, la realidad de la educación venezolana es que se está deteniendo, se está colapsando por el colapso general del país. Los maestros tienen un salario que no les alcanza para vivir, no tienen transporte para llegar a sus sitios de trabajo, no pueden pagar el pasaje para llegar a sus sitios de trabajo, y nos estaba explicando la doctora Olga Ramos que esta situación sistémica se combina con una situación laboral específica. No son respetados los términos ni condiciones de trabajo previstos en las contrataciones colectivas. Explíquenos esto, doctora Ramos, ¿qué es lo que está pasando con la contratación colectiva de los docentes? Mira, lo primero es que hay partes de la contratación colectiva que se han venido incumpliendo. Por ejemplo, el servicio médico, el seguro médico que los docentes deben tener para cualquier emergencia, empezó a dejar de funcionar desde hace tiempo. Entonces ya un docente no tiene la tranquilidad de que si se enferma tiene cómo resolverlo porque hay un seguro médico asociado a su contratación colectiva. Después hay una serie de compromisos y de bonos que están atados al contrato colectivo y que se han venido incumpliendo, pero además hay aumentos que se comprometieron que no se han cumplido desde el año pasado para acá, y entonces eso hace que, agravado con esta homogenización salarial, el docente haya quedado tabula rasa con respecto a su dedicación. Entonces todos ahora ganan salario mínimo y eso no tiene ningún sentido porque el docente tiene una estructura de carrera que es por escalafón. Si tú eres un docente 1, pues ganas un salario. Si eres docente 6, que tiene muchos años de experiencia y de dedicación, pues tienes un salario mucho mayor. Y por cierto, que quería aprovechar esto para poner un ejemplo que ilustra lo descuidado y lo maltratado que están los docentes en ese sentido con respecto al deterioro de la carrera docente como estructura. En estos días los docentes del Delta Macuro están reclamando que más de 1.000 docentes fueron transferidos de la nómina del Estado a la nómina del Ministerio de Educación, y que cuando se hizo la transferencia, en lugar de ser colocados cada uno en el escalafón que le correspondía de acuerdo a su carrera docente, fueron colocados todos como docente 1, o sea, como si estuvieran comenzando, y hay algunos docentes que tienen más de 30 años de experiencia que los pusieron como si estuvieran comenzando hoy. Ellos tienen reclamando eso desde mediados del año pasado, y todavía el Estado no ha enviado al Ministerio de Educación los expedientes como para que sean revisados y sean reclasificados. Eso es maltrato por descuido. O sea, ese tipo de cosas han venido sucediendo, pero se han incrementado progresivamente. Y además, te menciono el caso del Delta, porque en el caso del Delta, si por ejemplo tú tienes un docente aquí que vive en una zona de Petare y tiene que trabajar en una escuela cercana, puede ir caminando o puede tratar de agarrar una camionetica y a lo mejor tarda más, pero si tú eres un docente del Delta y tienes que mudarte, que tienes que trabajar en una comunidad distinta a la que vives, tienes que trasladarte por el río.
y no hay manera de hacerlo si no pagas el traslado. Y hay muchas personas, tanto niños que han dejado de ir a las escuelas como docentes que se les dificulta mucho trabajar y les cuesta muchísimo más trabajar porque el sistema de transporte se ha deteriorado y lo que se supondría que tendrían como bono para poder pagar el transporte tampoco se está reconociendo en el contrato colectivo. Entonces, todo ese tipo de elementos hacen que la situación del sistema educativo sea insostenible, pero además que tenga una especie como de paro técnico. O sea, si tú no puedes llegar a la escuela porque tienes que caminar 1, 2 o 3 horas para ir de un sitio a otro, o tienes que agarrar un transporte fluvial y no existe el transporte porque no hay repuestos, o no hay gasolina, o no se puede pagar la gasolina, pues no llega el maestro a la escuela y entonces ese día no hay clase, y así progresivamente. O si eres un niño y tienes que caminar 3 horas, pues habrá días que puedes ir y habrá días que no hay comida en tu casa y no puedes asistir a la escuela. Entonces la inasistencia recurrente de los estudiantes también está constituyéndose en un problema grave para el funcionamiento de las escuelas, porque los maestros tienen que estar repitiendo y reordenando lo que enseñan para que todos los estudiantes puedan aprender a pesar de estas inasistencias recurrentes. Esto sí, por ejemplo, llegan los muchachos y se va el agua, pues tienen menos horas de clase porque los devuelven antes para sus casas. O si falla el programa de alimentación escolar, que es una cosa que está fallando cada vez más frecuentemente, pues no hay manera de mantener a los muchachos de turno completo en la escuela, sino que tienes que enviarlos más temprano para su casa. Todas esas horas de clase perdidas, todas esas horas de clase no se recuperan. Y eso es un problema que también los maestros están reclamando. Los maestros no solamente están reclamando su contrato colectivo, sino las pésimas condiciones y las que tienen muchos años de experiencia y de dedicación, pues tienen un salario mucho mayor. Y por cierto, que quería aprovechar esto para poner un ejemplo que ilustra. Tenemos ciertamente esta limitación de tiempo y no podemos continuar en esta conversación con Olga Ramos, que nos acaba de caer la comunicación, pero nos queda claro lo siguiente, nos queda claro que al margen de lo que decidan o no los combativos gremios educativos, que cuentan, por cierto, con nuestra solidaridad, con nuestro respeto y con nuestro apoyo, al margen de lo que decidan, hay una situación de paro técnico en la educación venezolana, porque junto a la muy dura circunstancia que vive la escuela, que vive el sistema educativo, está la circunstancia ambiental del país, del colapso del país. Es una red importante, una red fundamental de servicio público como es la red educativa, al mismo tiempo que todas las demás redes de servicio público, las redes de transporte, las redes de mobiliario urbano, las redes de servicio como el agua potable, todo eso está colapsado y todo eso entonces genera una situación de imposibilidad para ese trabajador fundamental que es el maestro venezolano. Repito, para hoy jueves 17 de enero está planteado por los gremios educativos el inicio de una escalada conflictiva a nivel nacional. ¿Fundamentada en qué? En todo esto que nos explicaba de manera clara y profunda la doctora Olga Ramos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión con el tiempo suficiente para hacernos eco de una noticia que hoy también ocupa algunos de los titulares de sobre todo los medios electrónicos. Wikimedia Venezuela es una organización de usuarios de esta herramienta importantísima que Internet coloca en manos de la humanidad, que es esta suerte de enciclopedia virtual llamada Wikipedia. Bueno, Wikimedia Venezuela solicita al gobierno, exige al gobierno venezolano que desbloquee el acceso a la Wikipedia. Recordarán ustedes dos cosas, o quiero recordarles dos cosas. Primero, que a raíz de del debate sobre la legitimidad o no de un segundo mandato de Nicolás Maduro Moros y del papel que juega en esta circunstancia, el papel clave que juega en esta circunstancia la Asamblea Nacional como único poder público emanado del voto popular con legitimidad. Bueno, se suscitó una situación de confusión o ambigüedad en relación al el rol institucional de Juan Guaidó. Hubo gente que empezó a llamarlo presidente o a exigirle que se encargara de la presidencia. A partir de allí, Wikipedia es un mecanismo que los mismos usuarios pueden actualizar y, al parecer, en el perfil que aparece de Juan Guaidó en Wikipedia, en varias ocasiones le pusieron presidente, presidente encargado, presidente interino de Venezuela. A partir de esas cosas, de esa situación, el gobierno tomó medidas y está bloqueado el acceso a Wikipedia. De acuerdo a este planteamiento, la gente de Wikimedia, que es un conjunto de usuarios especializados en Venezuela de este recurso, le solicitan al gobierno, le exigen al gobierno que desbloquee el acceso a Wikipedia y le recuerdan lo siguiente: Wikipedia es una herramienta fundamental para que maestros y estudiantes en Venezuela hagan su trabajo, hagan su tarea. Es un instrumento de consulta. Yo sencillamente quiero decirles que, bueno, ya ustedes saben, acabamos de escuchar a la doctora Olga Ramos y ya vimos cuán profundo y lamentable es el desprecio que tiene este régimen por la educación, por los niños y por los maestros venezolanos. Así que, bueno, no es extraño que ese desprecio se extienda hasta los medios electrónicos. Recuerden también lo que ayer acá denunció Fran Monroy a propósito de la fulana ley de ciberespacio. La ley del ciberespacio es un mecanismo para crear una especie de policía de Internet, un mecanismo para que el gobierno se pueda meter en tu celular, en tu computadora, es decir, en tu intimidad y en tu vida. ¿Me entiendes? Y se están metiendo ya a través de cosas infames como este bloqueo a Wikipedia. Cerramos entonces el programa haciéndonos eco de este llamado, de esta exigencia y recordándoles al gobierno que el acceso a Internet es un derecho humano establecido así por las Naciones Unidas. Así que al hacer cosas como esta, están incurriendo en violentar derechos humanos fundamentales. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.